Buenas noches a todos los asistentes, miembros de la Sociedad Peruana de Mastología, colegas de Perú y Latinoamérica. Soy la doctora Natalia Valdivieso, médico oncólogo, médico staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Mastología. Hoy damos inicio a la sesión número 11, que se trata de cáncer de mama avanzado del curso virtual del abordaje multidisciplinario de cáncer de mama. En esta ocasión tengo el agrado de presentar al doctor Fernando Salas Sánchez, quien es médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico oncólogo, la misma que le otorgó su especialidad y su maestría en medicina. Ha tenido pasantía de trasplante de médula ósea en el Instituto Nacional de Cáncer en Tokio, Japón. Es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, miembro fundador del Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos del Perú. En esta oportunidad, el doctor nos va a disertar el tema de cáncer de mama metastásico, secuencia, resistencia al tratamiento hormonal, nuevas drogas y manejo del cáncer HER2 positivo. Adelante, doctor Sala. Bueno, buenas noches con todos. En principio, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Mastología por invitarme a compartir algunos comentarios sobre lo señalado, que es el manejo del cáncer metastásico, HER2 positivo y los luminales. Como ustedes pueden imaginarse, es un tema bastante amplio, así es que trataremos de ser lo más proactivos y concisos posibles. Los que no me conocen, ya soy casi un benemérito anciano y a estas alturas, a diferencia de los jóvenes, prefiero transmitir consejos más que ratios y hazard ratios y, en fin, valores estadísticamente significativos. Entonces, iniciaré mi presentación haciendo algunos comentarios sobre el cáncer de mama y el estado actual de la terapia anti-HER2. Como todos sabemos, el cáncer de mama puede presentarse como una enfermedad local, como una enfermedad localmente avanzada o como una enfermedad avanzada. Y de acuerdo a los diferentes subtipos inmunohistoquímicos, ellos pueden ser subclasificados como HER2 positivos o HER2 negativos. En este primer momento nosotros vamos a ocuparnos, como está resaltado ahí, del cáncer avanzado, HER2 positivo, receptores hormonales negativos. ¿En qué escenarios tenemos que el cáncer de mama avanzado? Un cáncer de mama avanzado puede comenzar su enfermedad luego de haber recibido la neoadyuvancia o la adyuvancia. Igualmente puede debutar desde un inicio como una enfermedad metastásica o puede ya haber recibido varias líneas de tratamiento. Esos son los diferentes escenarios. ¿Y qué opciones de manejo tenemos para bloquear como bloqueo anti-HER2? Tenemos el bloqueo simple, el bloqueo dual y los anticuerpos conjugados. Y los diferentes agentes que están disponibles, como agente único, el trastuzumab, el margentuzumab, el lapatinib y las moléculas pequeñas como el neratinib y el tucatinib de reciente aparición. Para bloqueo dual tenemos el trastuzumab y el pertuzumab, y también está el trastuzumab con lapatinib. Y dentro de los anticuerpos conjugados tenemos el TDM1 y el deruxtecan. Comencemos primero desarrollando el enfrentamiento en la línea 1. Como habíamos dicho, el inicio de un cáncer avanzado, el escenario de inicio puede ser que debuten ya como un estadio clínico 4 o que previamente hayan recibido neoadyuvancia o adyuvancia. Las opciones de bloqueo, de manejo de esta enfermedad, como está señalado ahí, es principalmente con el bloqueo dual, es decir, la combinación de trastuzumab y pertuzumab. Y efectivamente las guías nos dicen, tanto la NCCN, la ESMO y la ABC4, que con el estudio Cleopatra, la terapia más apropiada es el bloqueo dual. Como hemos señalado, el estudio Cleopatra es un estudio fase 3 comparado con placebo y en la
izquierda de la diapositiva ustedes pueden ver que enrolaron pacientes nuevos y también pacientes que habían recibido ya neoadyuvancia o adyuvancia. Pero acá quiero resaltar que podían haber recibido estas terapias siempre y cuando tuvieran un periodo mayor, un intervalo mayor de 12 meses. Todos conocemos el estudio Cleopatra, es un estudio de primera línea que enroló casi 800 pacientes. Un brazo recibieron la terapia triple, digamos, el bloqueo doble, trastuzumab, docetaxel y pertuzumab, y el otro brazo recibió trastuzumab con docetaxel más placebo. Como ustedes pueden ver, los objetivos fundamentales eran la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total, y en estas diapositivas claramente podemos ver que tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida total prácticamente en todos los subgrupos había beneficio. Y lo más importante era de que se conseguían unas sobrevidas realmente expectantes y espectaculares con la adición del pertuzumab al trastuzumab y docetaxel. Como hemos resaltado ahí, era una sobrevida de aproximadamente 56 meses y medio, que es realmente bastante espectacular. Igualmente ocurrió con la sobrevida libre de progresión, donde el grupo que recibió el bloqueo doble alcanzaba una sobrevida libre de progresión de 1.5 años contra 1 año de aquellos que recibieron solamente trastuzumab y docetaxel. Esto es valioso porque no solamente se ha demostrado que ha sido en las evaluaciones iniciales, sino como acá está ejemplificado en los resultados a largo plazo, prácticamente vemos que ese gran beneficio se mantiene y de hecho con un seguimiento al 8º año hay una mejora importante en que casi 4 de cada 10 pacientes van a sobrevivir y a los 12 meses va a haber un porcentaje importante de pacientes sin progresión de la enfermedad. La conclusión de los autores es lo que ya hemos resaltado, que había un incremento significativo, una mejoría significativa de la sobrevida, aún a un seguimiento a largo plazo, a los 8 años, y como hemos señalado, esto era en un porcentaje de 37%. ¿Qué hay de la línea 2? Estos pacientes, como hemos dicho, tienen de hecho van a recurrir su enfermedad y estos pacientes obviamente ya no son nuevos, deben haber recibido una línea de tratamiento o pueden venir de la neoadyuvancia, ¿no? En estos casos tenemos las opciones que están ejemplificadas ahí, el lapatinib o el trastuzumab y el lapatinib y el TDM1. De hecho, este estudio, el MA31, que fue con lapatinib, mostraba que la asociación del lapatinib con taxano tenía un efecto detrimental sobre la sobrevida libre de progresión cuando era comparado con el trastuzumab y el taxano. Y también iba acompañado de un incremento significativo de las neutropenias febriles y las diarreas. Por consiguiente, no es una opción pues importante, valiosa ni eficiente para el manejo en segunda línea. Sí tenemos en cambio el estudio Emilia que nos demostró la eficiencia del TDM1, que como todos sabemos es un anticuerpo conjugado, y enroló alrededor de 1.000 pacientes, 496 en el brazo de lapatinib capecitabine contra 495 pacientes en el brazo de TDM1. Nuevamente vemos que el empleo de este anticuerpo conjugado, tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida total, era beneficioso. Y la conclusión, enfatizándola nuevamente, era que el TDM1 prolongaba la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total con menos toxicidad comparado con el lapatinib y la capecitabine. Sin embargo, cuando nosotros vemos entre los criterios de inclusión,
nos decía que los pacientes tenían que haber progresado dentro de los 6 meses después del tratamiento de la neoadyuvancia o al final de la adyuvancia. Y por otro lado, el Cleopatra nos dice que los pacientes podían haber recibido ya este tratamiento después de 12 meses de completado su neoadyuvancia o completado su adyuvancia. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer entre aquellos pacientes que estaban entre los 6 y 12 meses? Nuevamente señalamos acá, el Cleopatra era post 12 meses, el Emilia antes de 6 meses, y entonces, ¿qué hacemos entre los 6 a 12 meses? En realidad, la vida real nos dice que lo que usamos habitualmente es el TDM1, y ustedes ven acá en las guías de la NCCN, donde claramente nos dicen que si bien es cierto, es una opción válida para segunda línea, ven ustedes ahí que resaltan que no hay evidencia sustentable, digamos, o académica para el empleo del TDM1 después del bloqueo dual. Tenemos este estudio pequeño de aproximadamente 140 pacientes, 67 recibieron TDM1 y 70 fueron al brazo de trastuzumab, pero acá lo interesante es que a pesar de ser un estudio en fase 2, el criterio de exclusión era exclusión, o sea, no podían participar aquellos pacientes que hubieran recaído dentro de los 12 meses de haber completado su terapia neoadyuvante o adyuvante. Es decir, esto nos da una pequeña ventana de justificación para el empleo del TDM1 entre los 6 y los 12 meses. Acá podemos ver que, como remarco, fue un estudio pequeño y de fase 2, que este estudio nos mostraba que el TDM1 era valioso para aquellos pacientes con una mejora en la sobrevida libre de progresión, también con un pronóstico, con una tolerancia satisfactoria. Entonces, hasta acá tenemos que en línea 1 podemos usar el bloqueo dual para pacientes nuevos que debuten como enfermedad metastásica o aquellos pacientes que hayan recibido neoadyuvancia o adyuvancia siempre y cuando esto haya terminado en los 12 meses anteriores. Pero si nuestro paciente ya recibió una línea o ha recurrido antes de los 12 meses, estaría plenamente justificado el empleo de TDM1. Nuevamente volvemos a señalar que la gran mayoría de pacientes, por no decir la totalidad de pacientes, a pesar de haber respondido apropiadamente a sus líneas iniciales, van a tener enfermedad progresiva, y entonces la pregunta sería, ¿qué debemos usar como línea 3? Y acá tenemos las opciones, tenemos pequeñas moléculas como el neratinib o el tucatinib, bloqueo simple también con anticuerpos como el margentuzumab, y finalmente anticuerpos conjugados como el deruxtecan. Veamos un poco qué nos ofertan las moléculas pequeñas como el neratinib o el tucatinib. El neratinib, como está reseñado acá, es un inhibidor TKI que bloquea los receptores CER2, 1, 2 y 4 y los inhibe en forma irreversible, a diferencia del lapatinib, que solamente bloquea el 1 y el 2 y no tiene esa característica de ser irreversible. Es el estudio NALA, en el cual se comparó neratinib capecitabine versus lapatinib capecitabine en pacientes que ya habían recibido por lo menos 2 líneas previas de tratamiento, ¿no? En este estudio se enrolaron 620 pacientes y, como está señalado ahí, podían haber recibido 2 o más líneas de terapia anti-HER2, y también acá lo valioso es de que, también un elemento valioso es de que permitieron que se
incorporar a pacientes con metástasis cerebral. Los objetivos fundamentales o primarios del estudio eran la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total. Como señalado, un grupo recibía neratinib capecitabine y el otro grupo recibía lapatinib y capecitabine. Las características eran balanceadas, pero acá sobre todo queremos enfatizar de que el 70% de los pacientes ya habían recibido 2 líneas de tratamiento y un importante 30% de pacientes ya habían recibido 3 o más líneas de tratamiento. Vemos claramente que hubo un beneficio en la sobrevida libre de progresión y no así tanto en la sobrevida total. Pero también algo importante es de que el empleo del neratinib lo que hacía era disminuir la incidencia de la progresión de la enfermedad en el sistema nervioso central y de esa forma retardaba el empleo de otras alternativas terapéuticas específicamente para la enfermedad cerebral. Acá está más claramente reseñado, donde vemos que el neratinib retardaba el tiempo para emplear otras alternativas terapéuticas en aquellos pacientes que ya habían recibido o que tenían metástasis en el sistema nervioso central. Las conclusiones de este estudio, del estudio NALA, como volvemos a enfatizar, pacientes que habían recibido 2 líneas de tratamiento, era que mejoraba significativamente la sobrevida libre de progresión y que retardaba el tiempo para intervenciones por enfermedad cerebral sintomática. Y también importante que la tolerabilidad era semejante en ambos brazos y no hubo ningún evento adverso importante que resaltar. Habíamos señalado que otra molécula, otro inhibidor TKI importante recientemente desarrollado es el tucatinib. Es un potente inhibidor ER2, se dice que tiene una potencia mayor de 100 veces que el lapatinib. Está disponible vía oral, que tiene penetración también en el sistema nervioso central. El estudio que ha demostrado la valía de este fármaco es el estudio ER2CLIN, que fue recientemente presentado en el San Antonio del 2019. Aquí los pacientes tenían ya que haber recibido, fíjense ustedes, trastuzumab, pertuzumab y TDM1, es decir, una población bastante compleja y obviamente y también permitieron el ingreso de pacientes que presentaran metástasis cerebral. El objetivo fundamental fue la sobrevida libre de progresión y nada más enfatizar de que un grupo de pacientes recibieron el fármaco nuevo, el tucatinib, capecitabine y trastuzumab, mientras que el brazo control recibía básicamente trastuzumab y capecitabine. En cerca de la mitad de los pacientes, en cada brazo 48 y 46% de pacientes, había una historia de metástasis cerebral, ¿no? O la enfermedad estaba activa a ese nivel. Nuevamente se demuestra que la sobrevida libre de progresión favoreció al brazo de tucatinib, con un hazard ratio bastante significativo de 0.54 y que esto también esta sobrevida libre de progresión se manifestaba o se obtenía también en aquellos pacientes que tenían metástasis cerebral, que habitualmente sabemos que es una población bastante difícil de manejar, y miren ustedes el hazard ratio es de 0.48. La sobrevida total también fue beneficiada para el grupo de pacientes que recibió tucatinib, trastuzumab y capecitabine, obviamente con un hazard ratio también interesante de 0.66. Prácticamente todos los brazos por su grupo, en el análisis de su grupo, se ve que eran favorecidos
en el tratamiento, en el brazo de tratamiento que recibió tucatinib. Y este estudio condujo a que ahorita nada más, en abril del 2020, la FDA aprobara el tucatinib, ¿no? Y era basado pues en este estudio fase 2, que es el ER2 Clinic. Hasta acá podríamos concluir de que los pacientes con enfermedad metastásica ER2 positivo, eventualmente su enfermedad recurrirá y será resistente. Que tenemos felizmente nuevos inhibidores PKI que están mostrando una eficacia importante en la tercera línea de tratamiento y aún en pacientes con enfermedad metastásica cerebral, tanto para el neratinib, aunque parece más eficiente el tucatinib. Obviamente también los que desarrollan estos fármacos no dejan de reconocer la importancia de que encontremos biomarcadores que nos permitan pues identificar mejor las subpoblaciones que se van a beneficiar de tratamientos específicos. ¿Qué hay de los anticuerpos monoclonales? El primero de ellos que vamos a comentar, a revisar, es el margentuzumab. Es un anticuerpo monoclonal modificado por vía ingeniería. Acá básicamente para recordar que mediante la interacción de una célula inmune con un anticuerpo específico es posible producir lisis tumoral mediante una actividad mediada por complemento. Entonces, un objetivo sería el potenciar esta interacción a través de una mejora del anticuerpo. Debemos recordar también que los anticuerpos tienen una región FC para interacción con los antígenos y en esta región hay tanto componentes activadores como componentes inhibidores. Y el margentuzumab tiene la propiedad de incrementar la actividad del factor activador, del receptor activador y disminuir la afinidad o la actividad del receptor inhibidor. El resultado será pues de que hay mayor acción sobre la célula tumoral y por consiguiente su destrucción. Como hemos señalado, el margentuzumab es un tratamiento, es un anticuerpo modificado con ingeniería molecular y como está resaltado ahí, lo que hace es incrementar la afinidad por la fracción activadora y disminuir la afinidad por la fracción inhibidora de los anticuerpos. Es el estudio SOFIA. Es un estudio que comparó el margentuzumab con el trastuzumab en una población ER2 positiva avanzada que habían recibido por lo menos ya 2 líneas de tratamiento. El objetivo fundamental, el objetivo primario del estudio era la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total. Vemos acá que se obtuvieron beneficios en la sobrevida libre de progresión y no tanto, bueno, acá está reseñado tanto en una primera evaluación en octubre del 18 y en una segunda evaluación en septiembre del 2019, donde efectivamente había un beneficio en la sobrevida libre de progresión. En cuanto a la sobrevida total, este beneficio no fue tan claro como está reseñado ahí en las curvas, pero cuando vemos aquellos pacientes que tenían una expresión deficiente de la fracción de la FC estimuladora, sí se podía apreciar un beneficio con el margentuzumab, como está señalado acá en la sobrevida, y que si bien es cierto no tenía un hazard ratio tan importante, de todas maneras conseguía a un seguimiento de casi 18 meses un beneficio de 4.3 meses en la sobrevida. Entonces, volviendo a enfatizar que el margentuzumab es un anticuerpo modificado
que intenta activar el componente receptor de la fracción FC y disminuir la fracción inhibidora, los resultados han demostrado que el impacto clínico era bastante limitado. Pero sin embargo, en aquellos pacientes que mostraban una pobre afinidad nativa, digamos, a esta fracción, sí había un beneficio tanto en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida total. Por consiguiente, pudiera ser que el margentuzumab encontrara su nicho en esta subpoblación de pacientes que, como señalan acá, es una población relativamente importante de los pacientes con enfermedad ER2. ¿Qué hay del trastuzumab deruxtecan? Este es un anticuerpo monoclonal conjugado y recordemos que los anticuerpos conjugados son aquellos que tienen la estructura de un anticuerpo, pero que adicionalmente están cargados mediante un linker, como le llaman acá, con un potente agente citostático. El que conocemos ya bastante es el PDM1, que en este caso está unido al entancine, y en el caso del deruxtecan, el citostático es un inhibidor de la topoisomerasa 1. Es el estudio Destiny, el BRE01, que tenía un diseño en que comparaba diferentes dosis y después comparaba, que tenía sus objetivos de demostrar la respuesta objetiva por criterios de RECIST, pero también tenía otros criterios secundarios, entre ellos la sobrevida total, la sobrevida libre de progresión, pero sobre todo la respuesta objetiva y la duración de la respuesta objetiva. Vean ustedes que el 100% de pacientes ya habían recibido trastuzumab y TDM1, y 2 de 3 pacientes inclusive ya también habían recibido pertuzumab. Es decir, nuevamente era una población bastante trajinada y por consiguiente con un pronóstico bastante limitado. Acá vemos que hubo un porcentaje importante de pacientes respondieron y inclusive obteniendo respuestas completas a pesar de haber sido ampliamente tratados, y el beneficio clínico pues estaba bordeando cerca del 90%. La sobrevida de estos pacientes a un seguimiento de 11 meses, perdón, a un seguimiento era de aproximadamente de 11 meses, casi un año. Pacientes en tercera línea. Los efectos colaterales son los que habitualmente, los eventos adversos son los que habitualmente vemos, pero se ha puesto especial énfasis en el desarrollo de enfermedad intersticial. Es algo que habrá que tener en cuenta cuando tengamos la oportunidad de trabajar con este anticuerpo, ¿no? Como ven ustedes, también recientemente ha sido aprobado a fines del año pasado, en diciembre 20, la FDA lo aprobó para pacientes que ya habían recibido por lo menos 2 o más líneas de tratamiento anti-ER2. Las implicaciones, podríamos decir hasta ahora, que los TKI son alternativas razonables en tercera línea, que el tucatinib es tal vez el más eficiente porque protege también o ayuda a pacientes con metástasis cerebral. El trastuzumab deruxtecan también ha sido aprobado para tercera línea, y el margentuzumab, su beneficio no es tan claro, pero quizás es pues para aquellos portadores que tienen el alelo de la fracción FC, el CD16A. Entonces, acá yo me permitiría proponer, o de acuerdo a lo que hemos revisado, las siguientes secuencias terapéuticas. En la línea 1, el bloqueo dual, siempre y cuando estemos frente a pacientes nuevos o que hayan completado su neoadyuvancia más allá de 12 meses. Si nuestro paciente ya había recibido
había recibido o presentado su recurrencia antes de los 12 meses de la neoadyuvancia, obviamente el TDM1 era una opción valiosa. Y para tercera línea miraremos la presencia o no de metástasis al sistema nervioso central, donde creo que el que mayores resultados prometedores presenta es el tucatinib, aunque también los anticuerpos, el deruxtecan y el margetuximab son opciones válidas para el manejo de estos pacientes. Bien, hasta acá. Muchas gracias, pero no se alegren que todavía nos falta un buen trecho. También se nos ha encomendado hacer comentarios acerca del manejo de la enfermedad luminal. Y nuevamente vamos nosotros a desarrollar o comentar en el escenario de una enfermedad avanzada, HER2 negativo, receptores hormonales positivos. Recordemos que el tratamiento hormonal es una alternativa terapéutica ampliamente usada en los diferentes escenarios de la enfermedad mamaria, la usamos en la prevención, la usamos en la neoadyuvancia, en la adyuvancia y también en la enfermedad avanzada. Sin embargo, es importante y lamentable señalar que entre 20 y 40% de los pacientes que lo recibieron en enfermedad que no era avanzada, sea temprana o localmente avanzada, van a presentar recurrencia de la enfermedad. Y realmente la totalidad de los pacientes con enfermedad avanzada van a tener o necesitar nuevas líneas de tratamiento. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos disponibles? Los SERMs, los inhibidores de aromatasa, los downregulators o degradadores definitivos, más me gusta la expresión de downregulators, los inhibidores de la ciclina CDK4/6, los inhibidores de otra vía como son el mTOR o la PI3 quinasa y combinaciones de estos diferentes agentes. En esta oportunidad no vamos a hacer mayor comentario acerca de los SERMs, el tamoxifen, el paradigmático y los inhibidores de aromatasa. El primero o los primeros dos SERMs, que son fármacos usados ya hace por lo menos 50, 60 años y un poco más cercanos, pero también con un buen tiempo los inhibidores de aromatasa. Sin embargo, estos fármacos, a pesar de su antigüedad, son fármacos nobles, valiosos para el manejo de la enfermedad mamaria e inclusive en la enfermedad metastásica. ¿Qué otras alternativas tenemos? Los downregulators, dentro de ellos el fulvestrant, y que mostró su valía a través del estudio Falcon. En este estudio, como ustedes ven ahí, en la parte superior izquierda, vemos que este era un estudio para la enfermedad metastásica avanzada en que se comparaba el anastrozol versus el fulvestrant. Cuando vemos los resultados señalaban que era una opción valiosa, pero sobre todo era una opción valiosa cuando no había enfermedad visceral. Vemos que ahí que las curvas tienen una separación bastante interesante y un poquito más en detalle, aunque siempre nos dicen que no es permitido o no es nada apropiado comparar de estudios, hacer comparaciones entre diferentes estudios. Acá simplemente queremos recalcar que para aquel grupo de pacientes que no tenían enfermedad visceral, la sobrevida libre de progresión era de 22 meses y que esto es parecido o era parecido a la sobrevida libre de progresión cuando se emplearon emplearon los inhibidores de CDK4/6, como en el caso de 24 meses para los estudios Paloma, 25 meses para el Mona Lisa y con el abemaciclib de 28 meses. Es decir, de que esto puede ser una alternativa tan valiosa como cuando usamos los inhibidores CDK4/6 y para realidades como las nuestras, obviamente es una alternativa probablemente mucho más accesible que el empleo de los inhibidores CDK4/6
y por eso es que me permito enfatizar el valor de este estudio para usarlo en enfermedad metastásica luminal, de preferencia cuando los pacientes no tengan enfermedad visceral. Veamos ahora lo que realmente está bastante en desarrollo y tiene una eficiencia bastante apropiada, los inhibidores de la ciclina CDK4/6. Dentro de estos inhibidores tenemos el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib. El palbociclib ha sido desarrollado a través de los estudios Paloma, el ribociclib con los MONALEESA y los estudios MONARCH emplearon el abemaciclib. La mayoría de ellos han sido usados en combinaciones con los SERPs, inhibidores de aromatasa o los downregulators, y el único que ha sido empleado como agente único ha sido el abemaciclib. ¿Por qué son valiosos estos inhibidores de la ciclina CDK4/6? A la mano izquierda ustedes pueden ver que para la progresión del ciclo celular se necesita que haya primero un complejo entre las ciclinas y los CDK4/6. Estos a su vez van a actuar sobre otro complejo constituido por la proteína del retinoblastoma que se haya unido a un factor de transcripción, el E2F. Cuando hay la acción del primer complejo ciclina CDK4/6, se produce una disgregación de la proteína del retinoblastoma del factor de transcripción y de esta forma se permite la progresión del ciclo celular. Es fácil entender entonces que si nosotros inhibimos este acoplamiento entre la ciclina y los CDK4/6, por consiguiente no habrá la disgregación del factor de crecimiento E2F y por consiguiente del factor de transcripción, perdón, y por consiguiente no habrá progresión del ciclo celular. ¿Cuáles son los escenarios que vamos a revisar? Nuevamente hemos dicho que es una enfermedad avanzada y que pueden hacer pacientes que no han recibido tratamiento previo, en cuyo caso vamos a decir, como es obvio, que están recibiendo tratamientos de primera línea, pero también pueden ser pacientes que ya han recibido un tratamiento hormonal previo, sea que proviene de la neoadyuvancia o la adyuvancia, o ya habían recibido una primera línea metastásica. Estos pacientes van a presentar recurrencia y si la recurrencia es tardía, los vamos a manejar con el concepto de que es una primera línea hormonal. Pero si la recurrencia es temprana, estos pacientes deberán ser manejados con el enfoque de un tratamiento de segunda línea. ¿Cómo definimos enfermedad de recurrencia tardía o temprana? La tardía es aquella que se presente en los 12 meses posteriores a la neoadyuvancia o la adyuvancia. Veamos entonces la primera línea. Todos estos estudios han tenido un diseño bastante parecido. En un brazo recibían inhibidor de aromatasa más placebo y el otro brazo recibía el inhibidor de aromatasa acompañado de el inhibidor de las ciclinas CDK4/6. Los objetivos han sido similares: la sobrevida libre de progresión, la sobrevida total, la seguridad, que son todos objetivos ya conocidos. Estos son los estudios en primera línea: el Paloma 2, el MONALEESA 2, el MONALEESA 7 y el MONARCH. Todos son estudios de fase 3. Los Paloma, como dijimos en momentos anteriores, empleaban el palbociclib, los MONALEESA el ribociclib y el MONARCH el abemaciclib. Todos ellos fueron en población postmenopáusica, excepto el MONALEESA 7, que era en mujeres premenopáusicas. Y los objetivos, tanto primarios como secundarios, eran la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Como vemos, tienen un diseño bastante semejante y también unos objetivos iguales, ¿no?
Importante señalar que si bien es cierto el MONALIZA 7 fue desarrollado en premenopáusica, un concepto fundamental es de que había que transformar a estas pacientes en mujeres postmenopáusicas y por eso el acompañante, además de ser un inhibidor de aromatasa no esteroideo o el tamoxifen, debían recibir también un análogo como era el goserelin. Esto, como ya todos conocemos, va a transformar nuestras pacientes en pacientes postmenopáusicas. En relación a la sobrevida libre de progresión, vemos que tanto el PALOMA, el MONALIZA y el MONARCH 3 producían un incremento significativo en la sobrevida libre de progresión en todos los subgrupos de los pacientes. Para ese entonces el MONALIZA 7, que vuelvo a enfatizar que era en mujeres premenopáusicas, en su momento inicial fue el único estudio que demostró no solamente beneficio en la sobrevida libre de progresión, sino también en la sobrevida total. Bueno, esto es simplemente lo mismo, enfatizando que eran mujeres premenopáusicas, podían haber recibido tamoxifen o inhibidores de la aromatasa esteroideos, es decir, el letrozol o el anastrozol, y tenían que haber recibido goserelin. Para enfatizar un concepto que seguramente todos lo tienen, pero que es necesario siempre recordar que las señoras premenopáusicas, las pacientes premenopáusicas y las pacientes postmenopáusicas han de recibir un mismo tratamiento, pero con supresión de la función ovárica, sea a través del empleo de los análogos LH-RH, si es que hacemos la castración médica, o una castración quirúrgica a través de la ovarectomía bilateral. Entonces, veamos ahora también qué ocurre con aquellos pacientes que catalogamos como resistentes endocrinos, ¿no? Es decir, que ya han recibido una primera línea de tratamiento. Como concepto, recordemos un poquito qué es los tipos de resistencia endocrina. Tenemos resistencia primaria y tenemos resistencia secundaria. En este gráfico podemos entenderlo un poquito mejor o recordarlo un poquito mejor. Llamamos resistencia hormonal primaria cuando esta se presenta en los 2 primeros años de la adyuvancia o dentro de los primeros 6 meses del tratamiento de primera línea. Pero si ocurre después de los 2 años de inicio de la adyuvancia hormonal o después de los 6 meses de la primera línea, vamos a catalogarlos ya como resistencia secundaria. Los estudios para resistencia secundaria con estos fármacos inhibidores del CDK4/6 están reseñados ahí, el PALOMA 3, el MONALIZA 3 y el MONARCH 2. Nuevamente, todos eran estudios de fase 3, con el concepto que ya habíamos mencionado, que es posible transformar una señora premenopáusica a ser una paciente postmenopáusica. Era posible que se enrolaran tanto pre como postmenopáusicas y nuevamente los objetivos tanto primarios como secundarios eran la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total. En el MONALIZA 3 pudieron haber incluido pacientes tanto en primera línea como en segunda línea. Bueno, esto es lo mismo, simplemente para recordar que la 1 es el PALOMA 2, el MONALIZA 2 y el MONARCH 3, y en la resistencia endocrina ya son los PALOMA y MONALIZA 3, y podía ser el MONARCH 1 o el MONARCH 2. El diseño otra vez era semejante, un brazo solo hormonas y el otro hormona más inhibidor, los objetivos eran los de siempre, pero volvemos a enfatizar que si usamos en señoras premenopáusicas tendremos que usar análogos de la LH-RH. Estos son los estudios que ya los hemos señalado y acá vemos que
La conclusión en el caso de los Mona Lisa es que el ribociclib más fulvestrant representa pues una opción de segunda línea para pacientes que sean receptores hormonales positivos o ER2 negativos. ¿Por qué? Porque producía un incremento significativo de la sobrevida libre de progresión en todos los subgrupos que fueron estudiados. Lo mismo es válido para el abemaciclib, donde señalamos que se mejoraba la sobrevida libre de progresión y la respuesta, la tasa de respuestas objetivas en pacientes que recibían, que progresaban mientras estaban recibiendo terapia endocrina. Igual que lo anterior, había un incremento significativo de la sobrevida libre de progresión y lo mismo ocurría con el palbociclib en los estudios Paloma, en este caso el Paloma 3. Y vino el congreso del ESMO 2019, en septiembre del año pasado, donde ya no solamente se demostró que el ribociclib producía una mejora en la sobrevida libre de progresión, sino también inclusive en la sobrevida total. Lo mismo ocurría con el abemaciclib en el Monarch 2, donde también vemos que había un beneficio en la sobrevida total de aproximadamente 10 meses. En el caso del palbociclib, tal vez un poco de duda o de desilusión, porque si bien es cierto, hubo una mejoría en la sobrevida total de aproximadamente 7 meses, esto no alcanzaba un valor estadístico significativo. Sin embargo, como vamos a explicar un poquito más adelante, si escogemos una población hormonosensible, la sobrevida libre sí puede ser considerada significativa. Y esto vamos a entenderlo un poquito mejor. Quiero que vean acá que estos pacientes eran endocrino resistentes, pero en el caso del Paloma 3, todos los pacientes, ningún porcentaje de pacientes había recibido tratamiento previo y el 30% ya habían recibido quimioterapia. En el caso del Mona Lisa 3, sin tratamiento previo era el 50% y ningún paciente había recibido quimioterapia para enfermedad metastásica y algo parecido era en el estudio Monarch 2, donde pacientes nuevos eran 3% y sin quimioterapia la totalidad de los pacientes. Entonces acá vemos tal vez una explicación de por qué no se obtuvieron respuestas en relación a la sobrevida total tan beneficiosas en los estudios Paloma 3, porque vemos que en el Mona Lisa, tanto en el Mona Lisa como en el Monarch, ningún paciente había recibido quimioterapia previa, mientras que en el Paloma el 30% ya habían recibido quimioterapia previa. Y alrededor del 50 y 30% para los dos primeros estudios eran pacientes nuevos, mientras que en el Paloma la totalidad de los pacientes, o ningún paciente era de primera línea, ¿no? Y en la gráfica de la derecha está claramente demostrado que cuanto mayor tratamiento ha recibido un paciente, sea de nuevo hormonosensible, o resistencia secundaria o primaria, su grado de dificultad se va incrementando y por consiguiente sus resultados no son tan evidentes como en pacientes de novo, por decir, ¿no? En cuanto a los eventos adversos comunes, la mayoría de ellos producen una neutropenia, pero se enfatiza, y así es la vivencia, de que generalmente esta no es una neutropenia febril. La abemaciclib se resalta porque produce diarreas en un porcentaje importante y dentro de ellos el ribociclib parece ser que no puede presentar trastornos en la conducción cardiográfica, ¿no? Y entonces pasemos ahora a revisar qué hay de los inhibidores mTOR y PI3 quinasa. Acá recordemos en la gráfica de la derecha
donde vemos que es posible que una célula neoplásica emplee tanto la vía de los estrógenos como la vía de los factores de crecimiento, y que para un resultado más valioso va a ser deseable o es altamente deseable producir el bloqueo de las dos vías. Una de las vías bastante activadas en los cánceres de mama es la vía del PI3 quinasa y del mTOR, que como vemos son los que contribuyen a la resistencia para la terapia antihormonal. Esto fue el fundamento para la asociación de el everolimus con un inhibidor de aromatasa en el estudio Bolero 2. En este estudio se demostró que había una mejora en la sobrevida libre de progresión en los pacientes que recibieron everolimus y examestane. También habíamos enfatizado que una vía importante era la vía del PI3 quinasa, y entonces en el estudio SOLAR se vio que los pacientes, se comparó pues pacientes con un inhibidor PI3 quinasa, el alpelisib, contra el otro brazo no recibían esto, y se demostró que en aquellos pacientes que tenían la mutación presente, la tasa de respuesta objetiva era más del doble contra aquellos pacientes que solamente usaron fulvestrant, 35 versus 16%, ¿no? Y que la conclusión era que la asociación del fulvestrant con el alpelisib, que es un bloqueador PI3 quinasa, producía pues un incremento significativo de la sobrevida libre de progresión. Entonces, en resumen, ya para terminar, podríamos sugerir que en aquellos casos en que hay enfermedad receptor hormonal positiva, ER2 negativo, si obviamente hay crisis visceral, el tratamiento será la quimioterapia. Pero si no hay crisis visceral, la terapia de elección ha de ser el manejo hormonal. Las mujeres pre y postmenopáusicas deben tratarse con hormonoterapia, asociado o no a terapia biológica, pero volviendo a enfatizar que las señoras premenopáusicas tienen que tener ablación de la función ovárica, sea médica o quirúrgica. Que para nuestros pacientes nuevos, una opción o una recaída tardía, podemos usar el fulvestrant o la asociación de un inhibidor de aromatasa con CDK4/6. Para cuando hay recaída temprana es mejor que asociemos el fulvestrant con cualquiera de los inhibidores CDK4/6, y como línea posterior, si es que tenemos mutación del PI3 quinasa, el alpelisib sería una opción a través de la demostración del estudio SOLAR 1 y el Bolero 2, ¿no? Una tercera línea sería el SER, y para cuando ya hemos usado en recaída temprana el fulvestrant con el inhibidor, el Bolero 2 y luego el SER podrían ser las alternativas. Ahora sí, muchas gracias nuevamente, y bueno, no sé, algún comentario, alguna pregunta, aunque creo que vamos a dar pase ahora a la revisión de algunos casos, ¿sí? Muchas gracias, doctor Salas, por su importante charla y en realidad un esfuerzo por resumir tanta información en poco tiempo. Las preguntas, por favor, dejarlas en el chat, serán resueltas al final de las ponencias. Ahora vamos a presentar al doctor Marco Antonio Gálvez Niño, que es médico oncólogo, es médico staff del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Mastología, y a continuación nos va a presentar casos clínicos para discusión. Buenas noches con todos los participantes. Felicitaciones al doctor Salas por su didáctica presentación y un agradecimiento especial a la Sociedad Peruana de Mastología por la invitación. Ahora voy a presentar dos casos clínicos que nos van a ayudar a fijar los conocimientos que el doctor Salas muy didácticamente ha puesto en su presentación. Entonces vamos a iniciar.
El primer caso es acerca de una paciente mujer de 36 años, natural y procedente de Lima, sin antecedentes familiares ni personales contributorios, a la cual se le diagnostica en el 2013 mediante una biopsia core un carcinoma infiltrante tipo NOS de alto grado con expresión de receptores de estrógeno y progesterona y ER2 negativo, que luego de los exámenes de estadiaje se clasifica como una paciente con cáncer de mama derecha, luminal B, estadio clínico 2B. La paciente inicia neoadyuvancia con la combinación de AC más taxanos y luego en diciembre del 2013 va a una mastectomía radical derecha cuya anatomía patológica demuestra una no respuesta a la quimioterapia, por lo que recibe radioterapia complementaria e inicia tamoxifeno de junio del 2014 hasta noviembre del 2015, cuando la paciente presenta dolor óseo intenso a nivel lumbar, se le realiza una gamografía ósea y se encuentran lesiones líticas a nivel de L4, confirmando una progresión de enfermedad a nivel óseo. En este escenario de una paciente premenopáusica, portadora de un cáncer de mama, receptores hormonales positivos, ER2 negativo, metastásico, doctor Salas, ¿cuál sería la mejor estrategia terapéutica en este escenario, las alternativas que tendríamos disponibles? Sí, una de las cosas que también tendría que preguntarse ahí es que si la adyuvancia cuando le dimos el tamoxifeno fue suficiente para ella, considerando que era una paciente joven y de alto riesgo, y que tal vez probablemente también se le debió llevar a la menopausia, ¿no? No sé qué opina el doctor Salas. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Ya, es que salió un letrerito que decía reiniciar audio, disculpe. Bueno, en razón o en relación al comentario de la doctora Natalia, es evidente que tal vez pudimos haber sido un poquito más intensos en la terapia adyuvante, ¿no? Tamoxifen ahora como viene siendo un poco insuficiente, sobre todo para una paciente que aparentemente no está claro ahí cuál era su T, pero debe haber tenido un tumor relativamente importante que llevó a que empleáramos neoadyuvancia neoadyuvancia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la opción terapéutica, de acuerdo a lo que habíamos comentado, si queremos sobrevida evidente, el MONALEESA 7 nos está demostrando que la asociación pues, del ribociclib con un inhibidor de aromatasa es una opción válida siempre y cuando convirtamos a nuestra paciente en una mujer postmenopáusica con el empleo de los análogos, ¿no? Creo que eso hubiera sido. Sin embargo, otra vez porque estamos donde estamos y no todos nuestros pacientes tienen acceso a, sobre todo a los inhibidores CDK4/6, el fulvestrant, que por razones económicas es un poco más accesible, al tener solamente enfermedad ósea, podría también ser considerado como una alternativa terapéutica válida, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. En este caso, como nos ubicamos también en el año 2015, la paciente recibió como tratamiento subsecuente exemestane asociado a triptorelina y solendronato y pues se la llevó ya a un estado de menopausia a través de un bloqueo quirúrgico en mayo del 2016 y continuó con el exemestane con el solendronato hasta marzo del 2017. Más o menos estuvo un poco más de un año con inhibidor de aromatasa y en el control tomográfico para marzo del 2017 se le encuentra pequeños nódulos pulmonares compatibles con secundarismo.
En este caso, ya estaríamos hablando de una paciente receptores hormonales positivos metastásico, pero que ha progresado a inhibidores de aromatasa solo, ¿no? En ese escenario, siguiendo con el flujo de tratamiento, ¿qué alternativas podríamos usar si es que solamente hemos dado a nuestra paciente un inhibidor de aromatasa a la progresión, ¿no? Doctor Salas. Sí, no, es que me ponen un poquito nervioso porque me apagan el audio. Mejor que se quede el audio prendido, por favor. Prometo mantenerme en silencio mientras habla el doctor. Yo creo que enfatizando que debemos mantener el estatus postmenopáusica de esta señora, manteniendo el inhibidor, el uso del análogo y ya de los análogos de la LH-RH y ya habiendo usado un inhibidor de aromatasa, creo que su opción sería fulvestrant asociado a un inhibidor CDK4/6. En este caso, la paciente ingresa a un ensayo clínico, el cual medía la efectividad de tazelici placebo más fulvestrant. A la paciente se le detecta la mutación de PI3K, inicia el tratamiento en abril del 2017, el cual se extiende hasta septiembre del 2018, casi un año y medio. Sin embargo, para septiembre presenta dolor lumbar intenso y se detecta en las tomografías lesiones blásticas a nivel de columna lumbar y sacro y hueso ilíacos, ¿no? Es por ello que ante progresión de enfermedad y luego de haber usado fulvestrant asociado a un inhibidor de PI3K o placebo, porque está dentro de un ensayo clínico, se decide iniciar palbociclib asociado a denosumab de septiembre del 2018 y el tratamiento pues dura hasta solamente enero del 2019, cuando la paciente vuelve a progresar a nivel óseo. Y es así que, centrándonos ya en este escenario de progresión, a tanto fulvestrant y posterior a ello a un inhibidor de CDK4/6, ¿qué alternativas terapéuticas nos quedan en este momento, doctor Salas? Bueno, en principio, si resumimos, ya la doctora Natalia nos ha hecho presente que hemos empleado tamoxifen. Después ha recibido inhibidor de aromatasa, después ha recibido inhibidores CDK4/6 y inhibidores de mTOR. Las dos últimas que son estrategias para revertir la resistencia hormonal. Creo yo que acá obviamente tendríamos que estar pensando en algo ya no hormonoterapia, sino en quimioterapia como la capecitabine, ¿no? Quiero recordar que acá una famosa doctora a quien todos valoramos su conocimiento, como la doctora Fátima Cardoso, alguna vez dijo que la capecitabine era la inhibidora CDK4/6 de los pobres, ¿no? Entonces, probablemente una opción, habiendo agotado ya todas sus líneas hormonales, fuera el empleo de la capecitabine, ¿no? Muchas gracias, doc. Sí, justamente a la paciente, bueno, posterior a la progresión del inhibidor de CDK4/6, inicia everolimus, el inhibidor de mTOR, el cual recibe desde enero del 2019 hasta marzo de este año, cuando vuelve a progresar a nivel óseo y pues ahí sí inicia con capecitabine. Sin embargo, esta paciente se mantiene con capecitabine hasta la fecha y en vista de que probablemente la paciente va a progresar al tratamiento, ya habiendo agotado
todas las líneas de las estrategias que ya se han mencionado, a la progresión a capecitabina, ¿qué alternativas nos quedan? ¿Hay la posibilidad de poder hacer un rechallenge con alguna de las moléculas anteriormente usadas o ya solamente quedaríamos con quimioterapia? Bueno, en principio quiero señalar que acá, no sé si ha faltado incluir, pero usamos everolimus como agente único y también valvocitil como agente único, ¿no? Que no son opciones muy eh, adecuadas, digamos, o fundamentadas, ¿no? En la teoría. Yo creo que, volviendo a considerar que era una mujer joven, ¿verdad? ¿Qué edad tenía? 43 años Ya. Probablemente acá tendríamos que pensar en hacerle un NGS y una determinación del BRCA y entonces el NGS puede darnos alguna orientación o eventualmente si su suerte es que tenga BRCA positivo, obviamente un inhibidor PAR podría ser una opción, ¿no? Entonces NGS, pero si por A o B no se puede hacer eso, obviamente creo yo que quimioterapia con agente único sería sus opciones de manejo, ¿no? Muchas gracias, Doc. Vamos a pasar ya al segundo caso. Este es el caso de una paciente mujer de 60 años, también natural y procedente de Lima, sin antecedentes contributorios, con un tiempo de enfermedad de 5 meses, caracterizado por una tumoración en mama derecha, de crecimiento progresivo asociado a eritema, edema de piel. Al examen tenía una tumoración de aproximadamente 10 centímetros que abarcaba toda la mama, con un conglomerado axilar de 5 centímetros al lado ipsilateral, cuya biopsia core da un carcinoma infiltrante de alto grado, receptor de estrógeno 95%, progesterona 10%, ER2 3 cruces y un KI67 de 40%. En las tomografías de estadiaje se encuentran no solo compromiso de toda la mama derecha, sino múltiples micronódulos pulmonares, con lo cual se cataloga a la paciente como una paciente con un cáncer de mama luminal B, ER2 sobreexpresado, estadio clínico 4. La paciente, por temas propios del lugar donde se estaba tratando, recibe AC/5 en el estadio metastásico, la cual recibe de abril del 2018 a julio del 2017. Sin embargo, en julio presenta progresión a nivel óseo, a nivel del alerón del sacro derecho. Y en este caso, doctor Salas, teniendo una paciente pomenopáusica, portadora de un cáncer de mama, ER2 positivo, metastásico, ¿qué alternativas o qué estrategias terapéuticas tendríamos en este caso? Bueno, yo no sé si un escenario que no traté fue de los receptores hormonales positivos y ER2 positivos, ¿no? La pregunta viene con un poquito pero sin embargo creo yo que tenía una alta carga tumoral y por consiguiente no dudo de que esta paciente debió haber recibido quimioterapia asociada a bloqueo dual, ¿no? Si quisiéramos saber qué pacientes podrían haber usado hormonas con ER2, con bloqueo anti-ER2, creo que esta paciente no reúne las características, tenía alta carga tumoral, preferiríamos si la masa tumoral es baja, no es un receptor hormonal francamente positivo y no ha señalado que tenía comorbilidades importantes, por consiguiente creo yo que su elección tendría que ser basada en el estudio Cleopatra, ¿no? Quimio más bloqueo dual. Ajá. Es así, doctor, es que la paciente inicia... No, al respecto, justo para decir que con lo que está diciendo el doctor Salas,
¿Usted considera que este paciente en algún momento se le puede considerar como oligometastásico y enfocarlo así? Es que tenía mucha enfermedad, Nati, tenía enfermedad axilar masiva, tenía enfermedad en la mama importante y bueno, metástasis pulmonar, ¿verdad? Que creo que lo que nos ha mostrado es una lesión pequeña, pero creo que es mucha enfermedad para considerarla, para dejarla como un oligometastásico, ¿no? Okay. Hay que usarla preferentemente. Y por otro lado, ahora estoy viendo acá la tomografía que tenía lesiones bilaterales, entonces es poco probable que pudiéramos enfocarla así, ¿no? Claro, por eso es que más nos decantamos por la quimioterapia, ¿no, doctor? Creo que sí. Como les mencioné, la paciente recibe 6 cursos de docetaxel asociado a bloqueo doble, trastuzumab con pertuzumab, de agosto del 2018 a febrero del 2019, y en las tomografías de reevaluación se evidencia una franca respuesta, hace respuesta completa a nivel pulmonar, y la lesión de la mama derecha, que medía 10 por 10, se reduce a 4 centímetros, con un tejido que más se asemeja a un tejido cicatricial, y las adenopatías que medían conglomerados de 5 centímetros, se encuentra una de 28 milímetros. Es así que, como pueden ver en el comparativo, pues la enfermedad presenta una respuesta considerable. Es así que se decide con esta paciente en marzo del 2019 realizar una mastectomía radical modificada, dándonos con el resultado de que había hecho respuesta patológica completa a nivel del primario, ¿no? Hizo un RCB0 y en este punto, doctor Salas, y un poquito saliéndonos de lo estándar, pero siendo una pregunta válida, si tenemos una paciente que tenemos sospecha de que ha hecho respuesta completa, ¿cuál es el valor de la cirugía en el escenario metastásico, teniendo en cuenta el tipo de respuesta de la paciente? Sobre eso no hay datos concluyentes. Hay trabajos o autores que dicen que sí es valioso o que puede ayudar a hacer cirugía a nivel del primario, pero la evidencia no es nada contundente como por ejemplo puede ser en otros primarios colorectales, por ejemplo, donde sí está demostrado el beneficio de llevar al paciente en R0, ¿no? Entonces, creo yo que si bien es cierto puede hacerse, eh, no tiene todavía una demostración clara de que sea beneficiosa. Por otro lado, las tomografías que tú muestras preoperatorias demostraban que todavía había enfermedad, ¿no? Realmente ha sido una sorpresa que microscópicamente esté en R0 la señora, ¿no? Pero la verdad que no creo que deba ser todavía una actitud estándar el hacer el hacer cirugía luego de una enfermedad tan masiva como la señora, ¿no? Pero para que vean acá a las cosas que yo digo, la realidad muestra lo contrario, ¿no? Pero, doctor, y teniendo en cuenta que la paciente ha hecho respuesta completa a nivel pulmonar y también a nivel del primario, el tratamiento subsecuente, porque esta paciente tiene que continuar con el bloqueo dual, pero ahí habría la chance de cambiar la quimio por el tratamiento para el receptor hormonal positivo, o mantendríamos la quimio con el bloqueo dual. No, es indudable. Mira, si algo no dudo es que tenemos que mantener el bloqueo dual. En Claro. todos aquellos pacientes que han sido largos sobrevivientes, en todas esas pacientes se ha manejado con el bloqueo dual. Sin embargo, sí, es real que tampoco si tenemos una paciente de 5 años de sobrevida, no la vamos a tener todo ese tiempo con
quimioterapia y por consiguiente, sí, aunque no sea el concepto así de claro, podríamos rotar y dar un mantenimiento asociando al bloqueo dual la hormonoterapia, ¿no? Para fines prácticos yo creo que eso es lo que podríamos haber hecho, ¿no? ¿Sí? En este caso, doctor, se suspendió el docetaxel, se inició fulvestrant y continuó con el bloqueo dual, el cual ha continuado hasta la fecha. Tiene tomografías de mayo de este año sin evidencia de enfermedad a distancia. Y en este caso, ya para concluir con estos casos clínicos, la pregunta sería, ¿hasta cuándo mantener la terapia dual en una paciente que ya no tiene evidencia de enfermedad, ¿no? Bueno, como he enfatizado, no hay límite para eso, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando vino la doctora O'Shaughnessy a un congreso acá de nosotros, contaba como anécdota que tenía pacientes hasta con 10 años con bloqueo dual, ¿no? Y que no había una respuesta clara a cuándo suspenderlo, ¿no? Más era el temor de suspenderlo que el de mantenerlo. Obviamente, en estas pacientes hay que hacer todas sus evaluaciones de seguridad, básicamente de toxicidad cardiológica, para garantizar que no se va a presentar ese problema, ¿no? Pero si hay beneficios, si no hay recurrencia de enfermedad, no hay una respuesta donde se diga suspéndelo al segundo año, suspéndelo al cuarto, suspéndelo al décimo, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por responder y ayudarnos con la discusión de estos casos clínicos. Quedado un poco más claro lo que nos ha expuesto en la primera parte. Bueno, hemos concluido. Aquí, no, tenemos una pregunta, Marco. Tenemos una La pregunta. discusión de casos. Continuamos con las Sí, preguntas. tenemos una pregunta del doctor Juan Carlos Florian. Y es que, ¿cuál es el mejor manejo para la supresión del estímulo hormonal? ¿El manejo quirúrgico o el manejo farmacológico? No, ambos tienen la misma eficacia, no hay ninguna demostración ni que la quirúrgica ni médica sean superiores, ambas son iguales y dependerá, otra vez estamos donde estamos y si tenemos una paciente que no tiene acceso a centros de salud, obviamente la oophorectomía quirúrgica será una opción bastante valiosa, pero si tenemos los medios cómo hacerlo, habitualmente la oophorectomía médica o la supresión de la función eréctil por métodos médicos es lo que más usamos, pero la eficiencia es exactamente la misma, con la ventaja de que una es reversible, la otra es irreversible, pero la desventaja que obviamente una es mucho más cara que la otra, ¿no? Sí. Bien, en realidad, como dice Marco, con los casos clínicos siempre nosotros logramos aterrizar los conceptos y ver la importancia del manejo biológico, ¿no? Vemos cómo se logran importantes respuestas, aún incluso en pacientes metastásicos de alta carga, ¿no? Entonces, doctor Salas, doctor Galvez, les agradecemos por su participación y también a todos nuestra audiencia. Agradecemos por la audiencia y invitamos a participar en la encuesta de la sesión. Y no se olviden que el sábado 12 tenemos a las 11 de la mañana nuestra siguiente sesión, la sesión número 12. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias doctor Galvez, gracias doctora Natalia y gracias a la Sociedad Peruana de Mastología por habernos considerado esta noche. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.